Bueno, muy buenos días todos. Estamos por ir al aeropuerto a buscar nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial. Pero ya estamos tarde, así que tenemos que bajar, encontrar un taxi y ir a Ezeiza, así que les contamos un poco más en unos momentos. Bueno, llegamos a Ezeiza y estamos un poquito temprano, pensábamos que estábamos tarde, pero el vuelo ha sido retrasado por 10 minutos y también no había mucho tráfico en la autopista hoy, su fin de semana, así que sí, llegamos con bastante tiempo, así que ahora estamos en el Café Habana. Vamos a comer unos alfajores. ¿Qué tal esos alfajores? Sam. Alfajores con dulce de leche y merengue. Sí, estos son los de merengue. El mejor. Son los mejores, en nuestra opinión. El mejor de Havana alfajores. Yeah, nuestros favoritos. Así que sí, tenemos un tiempito. Vamos a esperar y comer. Mi querido alfajor. Ven a mí, alfajor. Perdí un pedazo de merengue, delicioso. Es mucho más rico con merengue que con chocolate blanco, así que tienen que probar estos. Had a lot of money, right? They made all these. Yeah. They made these things that they call them petit chateau. Okay. Petit Chateau, welcome to your Petit Chateau. Here's the petit chateau. Llegamos Llegamos. a Buenos Aires ¡Woohoo! después de 15 horas de viaje. Es un viaje largo desde Canadá. Un viaje marcador. Ahora me vas a tener que prestar uno de esos lápices marcadores, porque tanto estar sentado se me borró la raya del tuje. Oh my gosh. Buscar de Okay. nuevo, ¿viste? Y ahí cortamos. Oh, these blades are... Wow. It's amazing. Capture knife, a little present for my dad. Yeah. Ya, ¿qué tal? Bueno, miren quién ha llegado a Argentina nuevamente. ¿Qué tal? Llegamos a territorio nacional, ¿ok? ¿Cómo te sientes después de ese viaje largo? Estoy hecho moco, pomada, porque fue un viaje de 14 horas. Desde Toronto tuvimos que pasar por Chile, ahí desembarcamos, tuvimos 2 horas en el aeropuerto en Santiago y recién son las... ¿Qué hora es? Son las 2 menos 20 aquí, de Toronto. ¿Qué hora es acá? 1 hora adelantada, ¿no? O sea que son 3 menos 20 de la tarde. Sí. Y como comí muy poco en el avión, porque esa comida es para matar sanos, digo yo, porque la comida del avión es terrible. Venía pensando todo el viaje y ya les había dicho a estos que me tengan algo para cuando llegue, para papear, ¿no? Y como después vamos a ir a comer un churrasco, entonces esto es como para aguantarse nada más hasta que llegue la tardecita, ¿verdad?
un sanguchazo, me lo vine pensando todo el camino, me despertaba a la medianoche en ese avión y pensaba, mañana me voy a morfar un sándwich de salame, queso, jamón crudo y por supuesto el amigo ya, bueno, se perdieron la descorchada porque lo descorchó aquí el amigo, los Haroldos, reserva, del año 2015, Malbec. Sí. Así que, bueno, sí, ya estoy aquí, me siento como en casa. Y vamos a comer un poquito, una picadita así rápida y después a la tarde nos vamos a ir a comer algo un poco más sustancioso. Pues ya traigo el menú planeado para todos estos días, ¿no? Sí. Y acá el amigo se compró un par de cuchillos. Tienen un filo. Muy buenos los cuchillos que se compró allá en la Patagonia el Samuel. Así que bueno, gente. Salud. Salud. Por estar todos aquí en la Argentina. Vamos a disfrutarnos unas 2 semanas y media más o menos. Sí. No sabemos muy bien todavía por dónde vamos a andar dando vueltas, pero vamos a dar unas cuantas vueltas por varios lugares, varias provincias y vamos a chupar y vamos a morfar como descosidos esta vez. Ya van a ver las que se vienen. Bueno, ahora vamos a salir a cenar a una de nuestras parrillas favoritas en Buenos Aires, Parrilla Peña. Sí. Y este lugar lo descubrimos en el 2015, creo que fue. ¿Te gustó? Sí, sí. Un buen lugar, ¿no? Se come muy rico, las porciones son bastante grandes y la comida realmente es deliciosa. Así que yo estoy medio dormido todavía porque recién me acosté después del viaje. Haciendo la siestita. Estaba tan cansado y digo, bueno, ahora vamos. Pero sí, es un lugar recomendable para ir a comer aquí en el centro de Buenos Aires, en la zona de Recoleta está esto, ¿no? Sí, como tribunales, ¿no? La verdad que ni siquiera sé. Pero en fin, vamos a ir a cenar, a comer parrilla. Cada vez que estamos en la ciudad vamos a Parrilla Peña. Y ahora lo llevamos a mi papá de nuevo. Vamos yendo a ver qué nos pueden ofrecer esta noche. Vamos a darle un bocadito ahí, unos mordiscos. Muy ricas las empanadas entonces. También he probado una empanada de choclo, que a veces tienen acá, que es deliciosa. Sí. Hoy carne molida, aceitunas verdes. Sí. Bien bueno. Una rica empanadita para abrir el apetito. Trajeron unas empanaditas de entrada y ahora ya hemos ordenado bife de chorizo, asado de tira con ensaladas y una linda botellita de Malbec. Sí. Le vamos a hacer justicia en tiempo récord. Sí. Ya nos estamos preparando. Lo que viene va a estar bien bueno ahora. Así que adentro. Perfecto. ¿Para usted? Este es el catador oficial. Súper suave. Súper suave. Salud. Un trapiche Malbec Reserva del 2017. Está una delicia. Súper suave. Muy rico vino. Un saborcito, un dejo atrás especial. Nada alcoholizado. Perfecto por carne. Sí, para la carne que nos vamos a embuchar ahora está el número 1. Y para acompañar a la carne pedimos una ensalada completa. Esta tiene un poquito de todo. Lechuga, papa, tomates, maíz, huevos, zanahoria, celery. Ya es una rica ensalada. Ah, y palmitos también. Siempre pedimos la misma ensalada cada vez que estamos acá. Y ya, es bien buena. Estuvimos aquí hace, ¿cuánto? 2 años atrás. 3 años, ¿no? 3 años. 4. 4 años atrás estuvimos, 3 años. Y el lugar ahora en este momento está exactamente igual. Son esos típicos lugares de Buenos Aires, de esos restaurantes típicos argentinos que no cambian nunca, que se mantienen tradicionales. Y bueno, eso es lo lindo
lindo porque no tanto preocuparse por la decoración, sino por lo que se pone en el plato. Y estamos comprobando que son las 8:20 y el lugar ya está casi lleno. Así que si quieren encontrar lugar tienen que estar aquí a las 8 de la noche y si no van a tener que hacer cola afuera, en la calle, ¿no? Pero sí, eso es lo importante, lo que le sirven a uno, la calidad del producto, la comida. Son los lugares que se hacen famosos. Y por eso regresamos cada vez que estamos acá. Cada vez que venimos a Buenos Aires nos damos una vueltita. Parrilla Peña. Chorizo Peña. Sí, señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Está bien. Gracias. Gracias. La la. La. Bife de chorizo con chimichimi. Con chimichimi. Wow. ¿Está bien? Muy rico. Muy rico. Bien jugoso. Sabor a campo también. Claro. Yo estoy probando un asadito de tira. Lo pidió el Samuel, pero me convidó un poco. Sí. Asadito de tira. Bien finito está cortado. Y está una delicia está esto. Es un lindo corte de carne con poca grasa. Sí. Sorprendente. Tiene un sabor, no hay nada que hacerle. La carne argentina, la carne uruguaya, discúlpenme, son las mejores del mundo. Y acá está la prueba, señores. Cuando uno la come. Esto es una delicia. Aquí está el bistec chorizo. Lo vamos a probar. Mira eso. Muy jugoso. Tengo que decir, gracias a Dios mío por la carne argentina, porque realmente es una delicia. Y bueno, el vinito ni qué decir. Salud. Salud. Descansando, ya estamos de regreso en el departamento después de esa enorme cena. Como dicen los cordobeses, de ese enorme comidón nos mandamos. Y sí, la verdad que se comió muy rico, pero yo todavía estoy medio como mareado así con el jet lag, ¿no? del avión. Medio zombie. Estoy como medio zombie, parece que todavía estuviese en movimiento. Una comida muy buena, muy rica. Un vinazo, nos tomamos un vino pero extraordinario. Y sí, qué lindo estar de nuevo en Buenos Aires y comiendo lo que uno comía 50 años atrás, ¿no? Ya, y queríamos mencionarles el precio antes de que nos olvidemos. Eso. El total fue $46. Con un vino reserva del 2017, que fue un vinito... Sí, empanadas y pan. Exactamente. Buen servicio, todos son muy atentos. Sí. Así que el total por persona vendría a ser $15 americanos, que es lo que está bastante bien para comer un rico asado. Así que fue un buen primer día. Para empezar, Una buena introducción. Un buen primer tiempo, digamos, ¿no es cierto? Hoy fue el primer tiempo y fue un primer tiempo un poco, digamos, lento, porque cuando uno viaja tantas horas es como que se descoloca el cuerpo y no tiene esa fuerza para poder hacer todo lo que quisiera hacer. Pero esta noche, una buena noche de sueñito profundo y mañana un desayuno con ese café con leche de Buenos Aires, que ese aroma es... no hay, ese es otro que no lo comparo con ninguno, ¿eh? Uno pasa por las veredas de las cafeterías aquí en Buenos Aires y yo siento el aroma que sale de adentro, ese típico aroma a café con leche de Buenos Aires, que 50 años que uno se fue de este país y paso por las veredas y siento ese olor y es como ¡pum! En el cerebro una cosa como que
lo lleva uno de regreso a aquella época inmediatamente. Cómo es el cerebro humano, que la computadora guarda todas esas cosas, ¿no? Y uno piensa que se las olvidó, pero no, ahí están guardaditas, y cuando otra vez siente esos olores, esas cosas tan características, vuelve de inmediato. Así que sí, eso es lo lindo, ¿no? Bueno, nos despedimos por hoy y nos vemos mañana. Tenemos un día completo en Buenos Aires. Creo que vamos a ir a buscar una milanesa, una super milanesa. Super milanesa. Una super milanga nos vamos a comer Sí. mañana. Ese es el plan. Ese es el plan. Así que nos vemos. Chao. Chao. Hasta mañana.